Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobreciencia. www.vico.com.uy. Ahora vamos a dar un poquito un giro y vamos a hablar de mitos. También hace mucho no hablamos de mitos. ¿Qué haces, Daniela? Bienvenida. Te tendría que decir salud o chinchín, ¿no? Sí, Algo así. sí, en general vos vas a hablar de algo del aparato digestivo. Estamos en el aparato digestivo. Uno el vino lo relaciona como pateando otras partes, pero por ahí... Exactamente. Pero vamos a hablar del aparato digestivo, que está muy relacionado con el tema que venimos presentando con tanta información. Y vamos a hablar de esta sección que hemos presentado a lo largo de este año, que lo que intenta es refutar o confirmar eso que repetimos con frecuencia, esas creencias, esos mitos, y a ver si, bueno, si tienen un poquito un respaldo científico. Es lo que queremos darle desde Sobreciencia. A ver, ¿cuál sería el título del mito? Exactamente. El mito tiene que ver con el calor, con que se viene el verano, con que empiezan a las dietas, que si funciona una, que no si funciona la otra, pero le queremos dar un poquito de peso científico a esta pregunta y nos preguntamos si el estómago, si podemos lograr que el estómago, el tamaño del estómago, se achique permanentemente comiendo menos. Y siempre eso se dice, ¿no? Cuando como mucho el estómago se agranda. Se agranda, sí. ¿no? Entonces hay que comer menos para que el estómago se achique, no tener hambre y no engordar, ¿no? Todo ese, bueno, ¿qué hay de cierto en esto? Eso es lo que queremos responder en esta pregunta. Y para eso hablamos con Jessica Pontet, que es gastroenteróloga, asistente de la Clínica de Gastroenterología del Hospital de Clínicas, magíster en Biociencia y secretaria de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay, que, bueno, le hicimos varias preguntas para recorrer este camino hacia la respuesta del mito. Y la primera pregunta es, ¿qué es el estómago? Porque es el gran protagonista de este mito. Adelante. El estómago es un órgano hueco que tiene una forma como de J, tiene curvaturas, está unido por arriba con el esófago, que es por donde llega el alimento, y está unido también con el intestino, con la primera parte que es el duodeno, a través de un sector más apretadito que se llama píloro, que está muy regulado. Son necesarios estos mojones más regulados durante todo el trayecto del tubo digestivo, porque imagínate que si no es un caos. Entonces, la función del estómago es muy clara, es la digestión mecánica, química, y para eso el diseño del estómago colabora muchísimo. Está revestido por dentro por una mucosa, por una submucosa, que fundamentalmente se focalizan en la producción de ácido, pero también producen otras sustancias, hormonas, por ejemplo, que regulan no solo la producción de ácido, sino también la relación entre hambre y saciedad. Después todo eso está revestido por músculo, una capa gruesa de músculo, tiene fibras dispuestas en distintas direcciones y eso colabora con la trituración del alimento, con la propulsión hacia el intestino y no es al azar ese movimiento. De hecho, se cree que hay un marcapasos a nivel estomacal que lo que hace es regular un poquito todo ese movimiento. Y es obvio pensar que la capacidad del estómago no es la misma en reposo que cuando comemos. El volumen del estómago en reposo es más o menos 50 mililitros, pero cuando comenzamos a comer, eso se duplica, se triplica, ya puede llegar a 200 mililitros en condiciones habituales, eso es lo habitual. Después, cuando se empieza a evacuar el contenido hacia el intestino, el estómago vuelve a esa capacidad inicial de aproximadamente 50 mililitros. Hasta acá, Daniela, si entendí bien lo que vi, hablamos de un órgano que adecúa su tamaño, pero no que se deforma, digamos. Hasta acá, por lo menos. Ahí está. Lo que vimos hasta ahora es que el estómago no es simplemente un lugar donde hay que almacenar comida, sino que tiene toda una estructura muy compleja que hace que, bueno, que podamos digerir los alimentos. Pero, obviamente, conocer este órgano es la primera parte de este camino. Y ahora lo que le vamos a preguntar a Jessica es, ¿todos tenemos el mismo tamaño de estómago tuyo? ¿O alguien más gordo, alguien más flaco, más grande, más viejo, más niño, ¿no? Un adulto, un niño. Bueno, eso es lo que nos explica en esta segunda parte del informe. El tamaño del estómago estándar, la realidad es que no presenta variaciones significativas entre géneros,
entre distintas contexturas físicas. Si bien uno tiende a pensar que no es lo mismo un estómago de un adulto que mide unos 50 que uno que mide 2 metros, la realidad es que no se encuentran diferencias significativas. También está estudiado si hay diferencias entre personas con sobrepeso, obesidad y normopeso, y la realidad es que no se han encontrado grandes diferencias, pero hay limitantes en las formas en las que uno mide eso. Porque ¿cómo vamos a medir eso? Por imagen, ya sea por una ecografía, por una resonancia, instilando determinados volúmenes de líquido o insuflando aire en esos estómagos, pero son condiciones artificiales, entonces no sabemos hasta dónde, intentando medir, estamos falseando un volumen real. Clarísimo, y me parece que va bastante contra intuición de lo que uno podía ir Totalmente, suponiendo, es ¿no? tremendo, ¿no? Porque ni siquiera esa explicación es por qué yo tengo más hambre que otra persona, por qué como más, por qué tengo el estómago, bueno, mayor capacidad aparentemente. Pero no. Pero no. Así que bueno, por eso seguimos avanzando con Jessica en las preguntas y le decimos, bueno, si todos tenemos más o menos el mismo estómago, ¿cómo se genera entonces la sensación de saciedad? ¿Por qué yo tengo hambre más tiempo que otras personas? Esto es lo que nos contó. Los mecanismos que regulan la saciedad son muchos, muy variados, están superpuestos, son redundantes y eso es súper importante porque si falla uno no se compromete el objetivo general de generar una digestión satisfactoria o adecuada. Entonces, ¿de qué dependen estos mecanismos? La principal señal de pare hacia el estómago se genera en el intestino, que es el primero que recibe todo ese volumen. Se generan un montón de sustancias, muchas de ellas hormonas, que actúan sobre el cerebro, sobre un sector que se llama hipotálamo, y este es el que emite la señal de basta hacia el estómago, de saciedad. Otra es, por ejemplo, el páncreas. En el intestino se absorben los nutrientes, entonces todo el organismo está esperando esos nutrientes. Uno de los órganos que los espera es el páncreas para secretar insulina, y la insulina también es otra señal, otra luz roja hacia el estómago. La realidad es que no solo depende de esto, uno hay veces que recibe todas estas señales y pide el postre, sigue comiendo. Entonces, ¿de qué depende un poco eso? Bueno, también va a depender del alimento. No es lo mismo un sólido que un líquido y no es lo mismo cualquier sólido. Si consumimos comidas ricas en grasas o en proteínas, van a tardar más en evacuarse del estómago al intestino, y eso ni que hablar que cambia la sensación de saciedad, no es lo mismo que, por ejemplo, una fruta. También va a depender la relación que nosotros tenemos emocional con el alimento, no es lo mismo, todo el control hedonista tiene que ver, así que es mucho más complejo que eso. Y después hay un control a largo plazo. Nosotros estamos diseñados para comer y almacenar en caso de escasez a futuro. Para eso está diseñado el ser humano, y donde almacenamos en el tejido adiposo, en la grasa. Entonces, ese tejido también puede emitir señales de saciedad hacia el estómago a largo plazo. Evidentemente que una señal sola no alcanza, los mecanismos pueden fallar, si no, no existiría el sobrepeso y la obesidad. De repente apareció este actor, ¿no? El tejido adiposo, que también estaría involucrado en esto de ir dando avisos, aunque me parece que da poco aviso. Eso para algunos. Pero sobre todo es esta compleja red de factores que involucran la saciedad. No es solamente el tamaño del estómago, pero no quiero hacer spoilers, porque ahora vamos a ver la última parte del informe donde Jessica justamente nos cuenta. El tamaño del estómago puede cambiar entonces de forma permanente, si como más o si como menos. Si uno come recurrentemente, mucho. Exactamente. Bueno, Jessica, esto fue lo que nos contó. A ver. A la pregunta de si el tamaño del estómago depende exclusivamente de la ingesta y si su tamaño puede cambiar de forma permanente si uno regula los volúmenes de ingesta, la realidad es que estamos más cerca del mito que de la realidad. ¿Por qué? Porque los mecanismos que regulan la saciedad son tantos y tan complejos
que sería muy simplista limitarlo solo al estómago a esto, si bien falta evidencia, sobre todo que estudie la relación entre los estímulos del fondo gástrico y el cerebro, ¿sí? Sabemos que hay receptores que cuando el estómago se estira mucho también tienen que ver con la saciedad, esto es así, pero queda por investigar un poco más esa relación. Entonces, con todo lo que ya sabemos, parece tener más que ver toda esa maquinaria compleja del balance entre hambre y saciedad que el tamaño del estómago per se. Pasando en limpio y redondeando. Por más que pasemos una cantidad de tiempo comiendo muy poco, pensando que vamos a reducir la sensación de hambre, me parece que ese no es el camino. No es así, no es así. El cuerpo humano es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. No es solamente el tamaño del estómago ni la variación en el tamaño del estómago. Hay muchos más factores, como decía Jessica, que intervienen en la saciedad. Y de hecho, si nos ponemos a pensar en, por ejemplo, las cirugías bariátricas, que son esas cirugías que reducen justamente el tamaño del estómago o la circulación de la digestión, eso es un solo factor. Además de eso, se tiene que acompañar con otras cuestiones. O sea que ahí también se fundamenta esto de que, bueno, tenemos que buscar otras estrategias y efectivamente comer menos en forma más permanente. Bien, la ciencia viene trayendo respuestas, pero todavía tenemos más hambre de ciencia. Sí, seguimos. Gracias, Daniela. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Nueva pausa. Al regresar, Alexandra Perrone nos va a hablar de ayahuasca y efectos que se investigan en nuestro organismo y cerramos el informe de vino. No se vayan.